apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Comenzamos todo por Temperley. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el banderín. Una hora de información, análisis y la voz de los protagonistas del acontecer diario del Club Atlético Temperley. La pelota es un sueño y llegar es su vida, destino de win. Todo por Temperley, un equipo que toca de primera, aquí en Radio Urbe 97.3. Buenas noches, damos comienzo así a una nueva edición de Todo por Temperley aquí en Radio Urbe 97.3, como todos los jueves de 20 a 21 horas. También podés escuchar este programa en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Ahí encontrás el programa en formato video para poder escucharlo y verlo. Te invitamos a que lo hagas cuando quieras por el canal que quieras. Además tenemos la aplicación de Radio Urbe, buscarla en la App Store, está tanto para Android como para iOS. Y en la internet de Todo por Temperley tenés el icono para ingresar y escuchar la radio también. Así que opciones tenés, no tenés excusa para perderte este programa que hoy se las trae. Me acompaña en la mesa mi amigo, compañero, Rueda Auxilio y mucho más. Cómo te extrañé, Dani, la semana pasada, no por desmerecerlo a Marcos Cunto, pero ya tenemos una dinámica que hace fácil el programa. Buenas noches y bienvenido de vuelta. Hola Pablo, ¿cómo andan? Bueno, yo también los extrañé. Gracias a Dios ya estoy incorporado a mis actividades. Con el hisopado con resultado negativo, así que bueno, gracias a Dios bien, y sí, se extraña la dinámica y se extraña el programa, pero bueno, lo importante, Marcos, ahí al pie del cañón, dando una mano, y bueno, y siempre la simpleza y el profesionalismo con el cual encarás vos el programa. Tenemos un programa muy interesante para ustedes. En el programa de hoy vamos a hablar con Walter Perazo, quien nos va a contar un poco de su historia futbolística, su historia como DT, y sobre el final de la nota hablamos sobre el presente del plantel de Temperley. Y en la segunda parte tenemos una nota con el creador de la primer página de internet de Temperley, Fabián Rodríguez, creador, dueño y autor de Intercele. Después mucho tema durante la semana en el club no hubo, las prácticas se recortaron los grupos, ahora van a ser 2 grupos, antes eran 4, ya es Vox Populi en todas las redes sociales que Federico Crivelli dio positivo de COVID. Se está recuperando, está muy bien, no tiene síntomas, sí, sintió un poco afiebrado, por eso se hizo el hisopado, pero bueno, hablamos con él, hablé yo personalmente con él, y bueno, manda saludos, está bien, no nos genera gran preocupación, tiene que hacer el aislamiento de todos los que dan positivo de esta enfermedad, que la verdad que nos está poniendo en vilo a todo el mundo. Y después mucho más no, hay una linda nota de color que te voy a dar el pie para que te explayes vos un poco, Pablito, que se acaba de declarar la novela Cuerpos Celestes de interés cultural en la Municipalidad de Lomas de Zamora. Así es, se trata del libro Cuerpos Celestes, con el cual ya cuento por gentileza de su autor, Alfredo Fonticelli, a quien le realizáramos una nota en el programa Amañados en Radio Urbe, donde habló un poco del libro, nos contaba que es una novela muy singular, habla de un grupo de hinchas de Temperley en el año 74, lo mezcla con parte de la historia de nuestro país, momentos oscuros. Interesante libro para leer, lo estoy leyendo de a poquito, disfrutándolo. Realmente recomendable el libro, que fue declarado de interés municipal.
Si te parece, Dani, seguimos con el programa después de estos mensajes. Toda la información del sur del Gran Buenos Aires la encontrás en un solo portal, diarioconurbano.com. En Lomas de Zamora, clases individuales y grupales de bajo, @interno505. Búscalo en redes sociales, Instagram y Facebook. Teléfono 15-31377178. Todo por Temperley, jueves de 20 a 21 horas por Radio Urbe 97.3. Seguimos aquí en Radio Urbe 97.3, como todos los jueves de 20 a 21. Sabés que nos podés escuchar en las redes sociales, todo por Temperley de Facebook y de YouTube aparte, para ver el video de este programa. Y estamos en comunicación con Walter Perazo, técnico del primer equipo de fútbol del Club Atlético Temperley, para charlar un poco de cómo están los entrenamientos, cómo están las cosas, un poco de su historia futbolística, en una charla tipo mesa de café, donde recorremos un poco la historia de los invitados y de paso nos enteramos de cómo van las cosas en el club. Buenas noches, Walter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un placer estar con vos y compartir este rato de charla de café. Ya que no nos podemos juntar en un café realmente, hacemos este café virtual. Bien, perfecto. ¿Extrañas los asados multitudinarios, Walter? Yo sé que sos gran amante de los asados. Y la verdad que nosotros tenemos un grupo que siempre nos juntábamos todas las semanas para cenar, para jugar a las cartas, para jugar al ping-pong. Es un grupo que nos juntamos hace 20 años, donde la mayoría son ex compañeros del fútbol, más amigos de la vida, y bueno, eso se suspendió todo. Ni siquiera nos vemos para tomar un café. La verdad es que se extraña, obviamente. Uno está acostumbrado a compartir todo ese tipo de momentos, y son momentos lindos, donde uno se distiende, la pasa bien, charla de todos los temas. Y la verdad que nosotros nos venimos juntando hace fácil unos 20 y pico de años. Antes jugábamos al fútbol y comíamos y jugábamos a las cartas. Bueno, ahora ya lo del fútbol se fue dejando de lado porque hay varios que ya tienen algunos inconvenientes físicos, pero siempre nos mantenemos conectados. Hoy es solo por WhatsApp, armamos el grupo por WhatsApp nada más, hasta que se normalice todo y podamos volver a esas reuniones donde supuestamente se extrañan. Walter, te voy a llevar al recuerdo, a tus inicios. ¿Dónde iniciaste tu carrera futbolística? Bueno, yo empecé como todos los jugadores en el baby fútbol. Vamos a agarrar bien de los comienzos. A los 5 años en un club de barrio de baby fútbol en Mataderos. Después en prenovena ingresé en San Lorenzo. Y bueno, ahí hice inferiores, hice novena, octava. Después pasé a cuarta y de cuarta a primera. A los 17 años ya debuté en primera y tuve la suerte de poder debutar en el viejo gasómetro, aunque sea 5 minutos, en el anteúltimo partido que se jugó en el estadio, y en el último partido frente a Boca me tocó estar en el banco y no entré, así que tuve la chance de por lo menos conocer lo que es el viejo gasómetro, algo que era impensado que San Lorenzo lo pudiese perder. ¿Cuáles fueron los técnicos que más te influyeron? Y mira, tuve muchísimos técnicos. Desde mis comienzos tuve a Bilardo, que fue el que me subió a primera, con 17 años. Después lo tuve a Delem, quien me hizo debutar de titular en la primera. Que obviamente son técnicos que a uno los marcan porque es el inicio. Y después los tuve al Bambino Veira, un técnico que realmente las veces que me dirigió, ya que fue 2 veces,
siempre tuve buenos rendimientos, un técnico que ve bien el fútbol, arma buenas sociedades, y la verdad que mis rendimientos fueron muy buenos con él. Después tuve a Nito Veiga, un técnico que venía de Independiente, que tenía antecedentes más de inferiores, pero también hicimos una gran campaña. A Bora Milutinovic, que estuvo poco tiempo, pero nos dejó muchas enseñanzas en una época donde el fútbol ya había empezado a evolucionar, y él vino con una metodología muy, muy actual, muy parecido a lo que se trabaja hoy en día. Así que tuve de todo. En Boca lo tuve a Aymar y a Pastoriza, en Colombia lo tuve a Urdurlabeitia, lo tuve a Pinto, que es un técnico colombiano que dirigió selecciones en los mundiales, a Ochoa Uribe, un técnico muy respetado en el fútbol colombiano que dirigió la selección. Así que tuve bastantes técnicos, y de los cuales, de todos los que nombré, aprendí cosas positivas. Todos me fueron dejando enseñanzas. Yo siempre fui muy obediente en la táctica, o sea, siempre fui un jugador donde se me pedía alguna obligación táctica, la cumplía, pero después generalmente siempre me daba mucha libertad. Así que de todos ellos he sacado cosas que hoy las trato de utilizar. Yo te voy a hacer un jueguito virtual, Walter. Atrás mío está la hinchada de Temperley con una bandera hermosa. ¿Lo llegás a apreciar? Me corro un poquito. Ahora yo te voy a poner una imagen y vos me vas a decir qué te representa esa imagen. Los camboyanos. Sí, ese equipo, la verdad que nosotros cada vez que hablamos con alguno del grupo, del equipo ese, nos trae lindísimos recuerdos. Era un grupo extraordinario. Que una de las cosas importantes de los camboyanos era que fueron 4 o 5 años donde se mantenía la base del plantel. Se iban renovando 1, 2, 3 jugadores, pero uno mira del año 84 al 88 que yo me fui, el 70% de los jugadores tuvimos continuidad, entonces eso nos ayudó mucho. Y la verdad que era un equipo que tenía un corazón bárbaro, tenía mucho sacrificio, muy noble, y a pesar de los problemas institucionales y económicos, nunca puso como excusa eso, y siempre luchó por una camiseta y por una gloria deportiva. Creo que estuvimos muy cerca de salir campeones, a pesar de no tener estadio, en algún momento jugar sin técnicos. Creo que es uno de los equipos que, sin haber salido campeones, está muy en el recuerdo del hincha de San Lorenzo. Bueno, ese fue uno. ¿Para qué vamos a volver para que no se enojen los hinchas de Temperley? Y ahora yo te muestro otra cosa. Esta fue tu etapa como jugador, que yo creo que es uno de los equipos que más te viene al recuerdo en el momento de hablar de tu etapa de jugador. Y de tu etapa como técnico, yo te quiero mostrar esto y vos me vas a decir qué te representa. Mira vos. Obviamente las hay, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, yo estuve 4 años en Olimpo, y la verdad, antes de hablar un poco de mi paso por Olimpo, es un club al que quiero mucho, por su gente, por sus directivos, por lo que hemos vivido con ese plantel. La verdad, una ciudad que uno, cuando la conoce y la aprende a conocer, es muy lindo para vivir. Y tuve las alegrías más importantes en mi carrera como técnico, ¿no? Porque tuve la suerte de no solo ascender, que no es algo fácil, sino estar 3 años en primera, hacer récords de puntos. Era un equipo que de local se hacía imbatible. Con los equipos grandes en la cancha nuestra no perdíamos nunca. Y hicimos una gran campaña, pero se armó un gran grupo. La verdad que es un grupo que a pesar de que ya pasaron
desde que me fui 5 años, charlo con ellos y la verdad que hay mucho cariño y mucho afecto recíproco, y a todos los sigo y a la mayoría le está yendo muy bien. Y eso significa que han tenido un gran crecimiento y supieron mantenerlo en el tiempo. Jugadores, ese Olimpo fue conformado con jugadores, no es una palabra quizás linda decir ignotos, pero quizás eran jugadores no muy reconocidos, quizás un poco Gustavo Bou, que ya venía de jugar en River, bueno, pero vos trajiste jugadores, luego cuando Olimpo estaba en primera, trajiste jugadores de Colombia, que la verdad que no los conocíamos mucho, uno de ellos Mauricio Cuero, que después tuvieron una carrera, la verdad que más que aceptable, que era lo que te referías vos. Esa es una virtud tuya, la de conformar equipos con jugadores de los denominados estrellas. Mira, yo creo que mi paso casi 5 años en selecciones juveniles, creo que me ayudó mucho a ejercitar esa parte del técnico de evaluación y de captación y de elegir y de armar planteles. En selecciones uno está constantemente entrenando el ojo en el sentido de que tenés que estar siempre decidiendo y eligiendo jugadores. Y bueno, creo que me ayudó y creo que sí, en cierta forma es algo que en mi carrera me ha dado más aciertos que errores. Obviamente que uno lleva 15, 12, 14, 16 jugadores, no van a andar todos bien, pero lo importante es que los jugadores que uno le apunta como refuerzos, no fallar, de los jugadores que uno lleva como promesa, tener un porcentaje aceptable de dar en la tecla, y que el 70% de los jugadores que llevan uno los utilice. En ese equipo que armamos cuando ascendimos, me acuerdo que la prensa de Bahía, yo sin demasiada experiencia dirigiendo primera y llevando jugadores que no tenían nombres en el campeonato ni del ascenso ni de primera, nos daban como que estábamos más para pelear el descenso que para ascender. Pero yo la mayoría los conocía. Bueno, vos me hablabas de Gustavo Bou, que era un chico que jugaba en tercera, no tenía ni 3 partidos en la primera de River. El Colo Gil, que había descendido con la CAI. Musto, que era bastante resistido porque había estado en el club y el equipo había descendido y era bastante resistido, y yo ahí me opuse a que se vaya y hice todo lo posible para que se quede, y hoy está jugando en equipos de elite. Después llevé chicos como Adrián Martínez, que lo había tenido en la selección. Bueno, el Chino Moiragui, que estaba jugando en Uruguay, que no era muy conocido acá y fue un baluarte. Nereo Champán, que era un jugador que estaba en San Lorenzo, estaba un poco tapado. Pero a eso iba, ¿no? Que los jugadores que uno los llevó pensando como columna vertebral no fallaron. Y ahí está un poco el secreto, ¿no? Y después en primera sí, también agregamos a Ceruti, que venía de Sarmiento, trajimos a Cuero y a Borja, que eran 2 chicos de 21 años, que yo los conocía de la selección juvenil de Colombia. Y bueno, Borja fue vendido al Palmeiras en $13 millones, Cuero anduvo muy bien por todos lados. Y la verdad que en los años que estuve en el club, más allá de lograr el ascenso, se ha podido consolidar en lo económico porque compró barato y vendió caro. El Tren Valencia también, otro colombiano que anduvo muy bien. Así que en líneas generales hemos hecho un buen trabajo en lo deportivo y en lo financiero, porque el trabajo del técnico también es un poco eso, ¿no? Administrar el capital del club. Y cuando uno tiene la suerte de elegir jugadores que no tiene billetera como para asegurarse jugadores que ya son reconocidos, hay que apostar por ahí este tipo de promesas, y no siempre uno tiene la suerte
de que rinda. Pero bueno, gracias a Dios, en los clubes que me tocó armar, tanto en Olimpo como en Aldo Civi, como en Chicago, 2 ascendieron y uno, Chicago, estuvimos por ascender yendo primero todo el año. Te voy a traer a la actualidad, Walter, a Temperley, y te voy a preguntar, ¿cómo crees que afectó la cuarentena, la pandemia, la suspensión del fútbol al plantel? Y la realidad es que te afectan en todo sentido, ¿no? En el físico, en el anímico, en el deportivo, en el económico, te afecta por todos lados. Pero realmente la percepción que tengo del regreso de ellos a la actividad fue mucho mejor de lo que esperaba. Sinceramente creí que iba a encontrar un equipo físicamente muy por debajo de cómo llegaron. Eso quiere decir que los trabajos por Zoom fueron, a pesar de la dificultad, fueron positivos. Y hoy terminamos la tercera semana de trabajo, después de estar 6 meses parados, y la verdad que la venimos llevando bien y físicamente estamos bien. Obviamente nos falta ritmo, nos falta ritmo de partido, nos falta fútbol, nos falta ritmo, todo lo que te genera la práctica activa que te dan los partidos y los entrenamientos. Pero desde el punto de vista físico, como que ya se están acomodando, ya se van sintiendo nuevamente atletas de elite, porque yo digo que Nacional B es una competencia de elite, es súper exigente. Y obviamente toda la incertidumbre que se vivió fue dura, fue complicada, pero yo siempre elogio al plantel porque nadie puso excusas, todos trabajaron, nadie faltaba a los Zoom, todos hacían los trabajos concientizados al 100%, así que de a poquito vamos poniendo otra vez la nave en marcha y seguramente vamos a llegar desde lo físico bien al torneo, desde lo futbolístico vamos a llegar bastante bien, pero obviamente después el ritmo lo vamos a terminar de encontrar en el torneo. Tenés un desafío importante. Temperley perdió muchos jugadores en este recambio, pero vinieron otros jugadores que pueden llegar a darte quizás hasta un plus en este recambio. Sobre todo, creo que la baja más sensible pasa por la defensa, donde perdiste 3/4 partes de la defensa, y en la delantera que se fue Nico Messiniti. ¿Cómo ves los reemplazos? ¿Cómo considerás que vas a poder ensamblar esto? Sí, del equipo titular puramente hablando quedó De Martini, Fattori y Van Dulciel, porque en enero se había ido Castro, Matías Castro. Es una lástima en el sentido de que se pierde cierto funcionamiento que ya habíamos logrado y donde ahora deberíamos entrar en una etapa más fina y más exigente. Pero de todas maneras, estoy conforme con los reemplazos, estoy conforme con los jugadores que vinieron en el aspecto deportivo y en el aspecto humano. Creo que se está armando un buen grupo, que para mí es algo que es muy importante. Hoy tenemos buenos jugadores, estamos armando un buen grupo y ahora nos queda por delante armar un buen equipo. Nosotros, te decía anteriormente, completamos la tercera semana de entrenamiento, pero fue todo en grupos reducidos de 6 jugadores, trabajos individuales, no se compartía la pelota. Ahora entramos en una etapa donde ya podemos trabajar con un grupo más grande, ya podemos empezar a hacer prácticas de fútbol con reducidos. Supuestamente la semana que viene ya podemos hacer fútbol entre nosotros y creo que a mediados de octubre ya estaremos en condiciones
desde el aspecto deportivo y físico como para empezar a hacer algunos amistosos. ¿Cómo los ves a los dos refuerzos que vinieron de Avellaneda, Contreras y Vieto, que son dos jugadores que en sus clubes son promesas, pero que no tenían lugar? ¿Considerás que pueden rendirle a Temperley y darle alegría como hizo Messiniti? Y cuando uno elige estos tipos de jugadores, analiza los pros y los contras, sabiendo que son jugadores que no tienen experiencia, que no tienen rodaje en primera, pero que son lindas apuestas porque son jugadores que tienen potencial. Y uno lo que trata cuando los trae es apañarlos, acompañarlos y que puedan seguir creciendo junto a nosotros y de esa manera que nos aporte desde lo futbolístico. Un poco lo que pasó con Asís y Messiniti. Cuando yo llegué, Messiniti no iba ni al banco y de a poquito lo fuimos trabajando, dándole confianza y nos pagó con muchas alegrías. Y en este caso lo mismo, son jugadores que no son conocidos para el común de la gente, pero uno lo elige porque uno le ve lo que pueden llegar a dar. Por ahí la gente se maneja más por lo que dieron y uno como técnico a veces tiene que traer elementos o jugadores apostando a lo que nos pueden llegar a dar. Y también pasa con el caso de Vieto y Mucio, ¿no? Que Mucio no tuve mucha oportunidad de darle rodaje, pero también son chicos que tienen potencial y que a mi entender están en etapa de desarrollo, en etapa de crecimiento y seguramente en este periodo en Temperley nos van a dar demostración de que son buenos jugadores y seguramente eso le va a permitir volver a sus equipos de orígenes y ganarse un lugar. Dani. Walter, ¿cerraste la persiana o esperás un 9 de renombre? Mirá, nosotros nos manejamos dentro de un presupuesto que la realidad no estamos en condiciones de traer un 9 de renombre. Sinceramente, los números se han disparado mucho, no hay que olvidarse que venimos de una crisis grande desde que empezó la pandemia. El club trata de acomodarse y que a nadie le falte nada, pero sinceramente no tenemos la billetera tal vez de Belgrano, o de Tigre o de otros equipos que pueden elegir un jugador de renombre y traerlos. Pero nosotros confiamos en los jugadores que trajimos. A veces el nombre no significa nada. Ustedes tienen muchos años de fútbol y saben que han traído muchas veces jugadores de nombre y después terminaron no resultando lo que uno pensaba y terminaban jugando jugadores que por ahí uno lo tenía como para completar el plantel. Pero sinceramente en este momento está muy difícil y encima todos los jugadores, un centro delantero bueno, es difícil que se queden en el Nacional B, la mayoría quiere ir a jugar a primero, se quieren ir afuera. Nosotros hemos tanteado muchos jugadores de Nacional B que anduvieron muy bien y ni siquiera nos dieron posibilidad de tener una charla de negociaciones, directamente descartaron quedarse en el Nacional B, que ahí ellos apuntaban a primera o irse afuera, así que ante ese panorama estaba complicado traer un jugador que haya tenido un muy buen campeonato anteriormente. Pero por el momento... Pido disculpas, perdón, Walter, pido disculpas porque estuvo mal formulada la pregunta, no quise desmerecer a los jugadores que vinieron en ese puesto y a los que están diciendo de renombre. Estuvo mal formulada la pregunta. Pero se entiende. No es que trajimos a Batistuta, que ya todo el mundo lo conoce, sino trajimos buenos jugadores que todavía no son conocidos para el común de la gente, pero seguramente, como pasó cuando traje a Bou en Olimpo, que no lo conocía nadie, después se hacen conocidos. Así que ojalá que estos chicos que traigamos sean los Borja, los Cuero, los Bou que traje en otro momento a mis equipos. La última pregunta, ya para ir cerrando, Walter, y agradeciéndote en la entrevista. ¿Cómo ves a los jugadores de inferiores del club? Ayunta, Sosa,
¿los ves con posibilidades de crecimiento? Mira, hoy justamente estaba hablando con dirigentes del club sobre los chicos. Yo creo que hay una interesante camada de chicos como los que nombraste vos, Matías Sosa, Franco Sosa, Ayunta, Franco Díaz, que son, a mi entender, jugadores que están todavía en etapa de desarrollo, tanto futbolístico como físico, pero creo que son jugadores que tienen potencial para ser titulares en algún momento en Temperley. Creo que hay que acompañarlos, hay que seguir enseñándole, hay que prepararlos antes de tirarlo a primera, porque yo siempre digo que poner un jugador en primera lo pone cualquiera. Y yo creo que la virtud y la mano del técnico está cuando lo pone en primera y no sale más, o no baja más. Entonces, para eso hay que prepararlo y hay que trabajarlo. Y creo que si no nos apuramos, si no buscamos que los chicos sean los salvadores, creo que si esperamos los tiempos y las etapas, todos los chicos que te nombré seguramente van a jugar en la primera de Temple y seguramente van a ser patrimonio del club, porque tienen todas las condiciones y las cualidades como para pegar ese salto. Walter, te agradezco infinitamente esta nota. Te invito a dejarles un mensaje a la gente de Temperley y nos reencontramos, esperemos pronto en alguna cancha de fútbol. Bueno, muchas gracias por la nota, por poder charlar y acercar un poco la actualidad nuestra. A la gente de Temperley, obviamente, siempre el agradecimiento por el cariño que me transmiten todo el tiempo desde que llegué. La verdad que yo eso lo valoro, que estamos muy comprometidos con el club y estamos haciendo todo lo posible para cuando se reinicie el campeonato tener un equipo competitivo a la altura de la institución y que podamos pelear el ascenso como toda la gente desea y sueña. Gracias, Walter. Así pasaba Walter Perazo, entrenador del primer equipo de fútbol de Temperley, aquí, por los micrófonos de Todo por Temperley. Seguimos después de esta pausa. Lo que pasa en el Club Temperley lo escuchás en Todo por Temperley. Toda la información del sur del Gran Buenos Aires la encontrás en un solo portal, diarioconurbano.com. En Lomas de Zamora, clases individuales y grupales de bajo, @interno505. Búscalo en redes sociales, Instagram y Facebook. Teléfono 15-31377178. Por Temperley, jueves de 20 a 21 horas por Radio Urbe 97.3. Seguimos en Todo por Temperley después de esta tanda, aquí en Radio Urbe 97.3. También encontrás el programa en redes sociales, Facebook y YouTube, Todo por Temperley, los jueves de 20 a 21. Y si no lo pudiste escuchar, te vas a las redes sociales y ahí queda el archivo para que vos puedas recuperar el programa y escucharlo e incluso bajártelo si tenés ganas, porque no tenemos nada que ocultar. Acá la información se comparte. Creo que hoy en día pudimos hacer un gran grupo de medios con los cuales la competencia es sana y no pasa por a ver quién es el mejor, sino por cada uno dar su punto de vista de la información. Y hablando de puntos de vista de la información, permítanme saludar a Fabián Rodríguez, creador de la primer página de internet dedicada a Temperley, en las épocas en que uno se conectaba vía teléfono, vía dial-up a la internet, y si buscaba información de Temperley tenía que entrar a Intercele. Buenas noches, Fabián, bienvenido y gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Pablo, Daniel? Buenas noches. A todo lo que dijiste vos, que está muy bien, hay que agregarle que Intercele, allá por el año 2000, más o menos 2000, si bien Intercele estaba de antes, hubo un boom con el blog, con el libro de
de visitas, que era muy, muy recurrido por todos los hinchas de Temperley. Y hoy que tenemos grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todas las demás redes, hablarle a estos chicos, mi hijo tiene 18 años, hablarle de hace 20 años, interactuábamos en un blog, en un libro, y medio que te miran como diciendo, no, no puede ser. Pero sí, era así. Y la tarea difícil era ser administrador de eso, que ahí es donde lo meto a su creador, a Fabián Rodríguez. ¿Qué te dio? 14 cartas documento. A eso iba. ¿Qué te dio Intercele y qué te sacó Intercele? El libro de visita yo creo que sí, fue importante, es decir, al margen de que alguno lo mal utilizó, creo que fue importante porque fue un canal de desahogo en algunos momentos, un canal de opinión, un canal en que la gente se interesaba por las cosas de Temple, como que eso fue para mí lo que más me dejó, notar que la gente estaba ávida por opinar y participar y de alguna forma muchos de los que ahí escribían, quizá la mayoría con un seudónimo, pero después fueron gente que terminaron de una manera u otra dentro del club. Y bueno, y ese mal uso generó gente enojada, generó gente que culpaba, digamos, que mataba al mensajero, no. Y bueno, sí, me mandaron 14 cartas documento, un par de denuncias penales. Sí, bueno, qué sé yo. Pero son gajes del oficio. Contanos, Fabián, cómo se te ocurrió esto de, en un momento en que recién se iniciaba acá en Argentina la internet, poner un blog de Temperley en algo que no sabías cuál iba a ser su destino. En realidad, al principio no era un blog, era una página de internet. Es decir, en el año 96, que es cuando yo tomo contacto por primera vez con internet, principio del 96, en el trabajo que estaba se conectan a internet y bueno, yo cuando vi lo que era eso me volví loco. Que directamente vos ibas al buscador que existía en ese momento, que era Altavista, no existía todavía Google. Vos ponías una palabra en español y no te volvía nada, era todo en inglés. Entonces, bueno, yo fui aprendiendo hasta que en un momento, no sé, por un contacto indirecto, no sé, llegué a descubrir un lugar que se llamaba Gauchonet, que era un lugar donde era como una especie de portal de sitios argentinos. Y habría 20 páginas, 50 páginas. Me voy obviamente a deportes y veo que había 4 o 5 páginas de internet de clubes. Boca, River, ya tenían una página. Y los que fueron para mí los precursores de clubes de ascenso era la página Sentimiento Bohemio, que estaba ya en 96, mediados del 96, fines del 96, ya la tenían arriba. Y bueno, yo digo, bueno, si Atlanta, que tiene, no voy a ser descalificativo, muchos menos hinchas que nosotros, puede tener una página de internet, Temperley tendría que tenerla. Lo que pasa es que yo en ese momento no tenía ni idea, ni la más remota idea cómo hacer para que lo que yo quería hacer se tradujera en algo factible. Y bueno, investigué, averigüé, hice un par de cursos y tenías que programarla la página. Es decir, la página no era que se subía como hoy, entras a Blogger, escribís y subís, no. Yo hoy se me ocurre algo para escribir en el blog, lo redacto en 20 minutos, lo releo 2 o 3 veces para ver que no haya demasiadas burradas y lo subo. En ese momento vos tenías que programar dónde poner la foto, programar el texto, era un trabajo realmente. Y como es, y yo primero lo pensé como algo medio estático, decir, bueno, lo actualizo cada tanto. Pero después me fui dando cuenta que lo que más vida le daba a las páginas de internet era la interactividad y la opinión. Es decir, empecé a correrme del lado de la información. De hecho, nunca me interesó demasiado la noticia, la primicia, o fulanito puede venir.
yo me sentaba un poquito más atrás, miraba las cosas y opinaba. Eran las notas que más se leían. Yo tenía en todas las notas, tenía contadores de vistas, y cuando más se leía era cuando opinaba. Entonces me di cuenta, bueno, esta es la beta. Y la interactividad, primero había hecho como una especie de red de mail que los publicaba, pero era mucho trabajo, hasta que vi en otra página de nada que ver el libro de visitas, y dije, esto estaría bueno. Si bien, bueno, sabía cuáles eran los riesgos, porque sabemos que alrededor de un club de fútbol hay un montón de emociones, pasiones y demás, y más en ese momento en Temperley, ya estoy hablando del año 97, había habido una elección, el tema estaba picante. Bueno, abrí el libro de visitas y yo creo que combinando la opinión de la página con el libro de visitas, la gente empezó a entrar todos los días. Y yo me di cuenta que la cosa era importante, o que ya iba como para que mucha más gente de la que yo pensaba lo leyera. Fue un día en el Roca, que me subo al vagón que salía el local, a las 8:30 de la mañana salía de Temperley, y veo 2 personas sentadas leyendo un print de página de Intercel. Gente que no tenía internet, pero que conseguía que alguno se lo imprima para leerlo. Ahí dije, bueno, ya está. Esto es lo que yo quería. Contanos, ¿qué satisfacciones te dio Intercele? A mí lo primero y fundamental que me generaba hasta emoción es cuando la página, un pibe que vivía en Australia o que vivía en Inglaterra o que decía, mirá, yo soy hincha de Temperley, hace 15 años que me fui del país, estoy leyendo esto desde acá y no lo puedo creer, que ver fotos de los jugadores, ver noticias de mi club es lo máximo, te agradezco, yo recibo los diarios así, pero me llegan un mes más tarde. Con esto es un medio que yo tengo en el momento la información del club, por un medio que en ese momento, por ahí en Argentina era menos difundido, pero en lugares como Europa, Estados Unidos, Australia, etcétera, era más, ya se empezaba a conocer más. Eso fue siempre lo que más me gustó, ver un poco de llegar a todos lados. Y después, bueno, sí, la opinión. El orgullo que siempre tengo es nombre, apellido, número de socio y poner mi opinión. Y generó, obviamente, ruido, porque cuando vos das una opinión de algo, no siempre es la opinión de otro, es tu opinión. Y todos sabemos que hay gente que sabe manejar la disidencia y hay gente que no. Tanto gente que está fuera del club como gente que está trabajando adentro del club. Y sí, generó roces, generó problemas, algún cuestionamiento, pero y también un desgaste, ¿no? Claro, eso a uno lo va limando de a poquito, estar en el roce, y bueno, de alguna forma esa es la parte mala, ¿no? El hecho de ese desgaste, que llega un punto en que decís, bueno, al final esto, ¿para qué? Pero no, yo rescato muchas más cosas positivas que negativas. ¿Dani? Y este año hiciste resurgir Intercele después de un stand-by. ¿Qué te llevó a esto, a resurgir Intercele como tal? Porque mantiene las características de sus inicios. En realidad, es decir, el momento en el cual yo entro en hacer Intercele y empiezo a volcar opinión, en el club había un tema instalado muy, muy fuerte, que era el tema de la quiebra. Que era un tema para mí terminal. Si tomábamos mal la decisión ahí, corríamos el riesgo de que el club se volviera a terminar de nuevo. Y eso me impulsó a meterme, incluso me impulsó a meterme a participar políticamente adentro del club. Y ese fue un motor para mí, como una especie de sensación de ganas de seguir haciendo, porque yo pensaba que era defender mi idea. 2007, 2008, por ahí se me empezó a acabar la pila, hice como una especie de impasse, y que habrá durado menos de un año,
Y no sé si se acuerdan, nos estuvieron en una recordada asamblea, no sé si fue 2007 o 2008, 2007 creo que fue el chico Morrone hizo un escandalete 2007. con dos o tres más. Y yo en ese momento pensé, qué tipo impresentable, no puede ser gente así. Hicieron un lío ahí medio por una estupidez y se fueron haciéndose los ofendidos. Bueno, fue una anécdota. Pero después cuando esa anécdota empezó a crecer y uno empezó a escuchar cosas en el club y empezó a ver, ya estoy hablando del año 2008, 2009, principio de 2009, y no, yo ahí dije acá, es decir, es como que tengo la motivación de decir, bueno, vuelvo, porque acá hay que poner un límite desde el punto de vista de que no, cosas que uno ve que se están haciendo mal queden sin que nadie las diga. Y bueno, y ahí reinició todo pero el periodo de Morrone como presidente fue ultra desgastante. Para mí, es decir, problemas familiares, es decir, fue realmente, me limó la cabeza mal. De hecho, terminó la etapa de Morrone, yo me puse en la cabeza, en la comisión directiva que se había elegido. Yo inicialmente iba a tener un cargo más alto, después estaba en un cargo, estaba en la lista, pero estaba en un cargo más abajo, pero yo me puse, bueno, le doy con todo hasta el centenario. Y ahí en el centenario paro y veo dónde estoy. Aparte, me había cambiado la condición laboral, tenía un trabajo que me demandaba más horas, y me fui. Y realmente corté. De hecho, no volví a ir al club, a la cancha obviamente sí, siempre que puedo voy, pero al club no volví a ir. ¿Por qué? Porque sabía que si iba alguno me iba a decir, pero ¿por qué no te sumas acá, no te sumas allá? Quería cortar todo y obviamente hice una nota final, 1 de noviembre de 2012, pum, corté. Y hace año y medio, no hace un año y medio exactamente, medio como que me dio, yo estaba en varios grupos de WhatsApp en el cual se discutían boludeces, digo, uy, qué bueno sería tener un grupo de WhatsApp de gente de Temperley. Y dije, bueno, tengo la marca entre comillas Intercele, vamos a usarla. Y ahí se hizo una convocatoria por las redes y bueno, así se creó el chat de Intercele. Y ahí uno tomó contacto directa o indirectamente con gente con la que había trabajado, con la que había estado en agrupaciones, con la que había tenido contacto en años anteriores, y me fueron interiorizando las cosas que pasaban en el club, cómo se estaban dando, qué idea había. Y ya a mí siempre me quedó como asignatura pendiente que el club tuviera un proyecto, que el club tuviera un proyecto, ¿cómo se llama? Instalado en un estatuto. Y a mí el modelo que me encanta siempre es el de Lanús, ¿no? El modelo de todos tenemos un mismo proyecto, vamos atrás, si hay diferencias políticas se dirimen internamente, pero el proyecto es siempre el mismo. Hay elecciones, no hay elecciones, pero el proyecto, las bases fundamentales del proyecto, pasan los presidentes, pasan las comisiones, pero el proyecto es el mismo. Y bueno, vimos lo que era Lanús en los 80 y vemos lo que es hoy, y nos damos cuenta que ese modelo, quizás jornándolo, y con un grupo de amigos empezamos a hablar de qué bueno sería que Temperley tuviera esta idea, que Temperley tuviera esto, y medio como que me entusiasmaron a decir, bueno, abrí la ventana para empezar a difundir esto. Y esa es la motivación. En este caso no, como fue el tema de la quiebra o el caso de Morrone, por algo negativo, porque para mí el proceso 2012-2020, inclusive para Temperley ha sido muy positivo, hay muchísimas más cosas positivas que negativas, pero para mí lo que falta, el pasito que falta para poder decir tenemos un norte es ese, ¿no? Entonces, Intercele vuelve un poco para defender lo que yo pensé siempre. Es decir, de hecho hay cosas que ahora me da ganas de escribir y digo, pues esto yo ya lo dije, voy para atrás y sí, lo había escrito 10 años atrás.
Entonces, ese es un poco lo que me motivó a volver, ¿no? A decir, bueno, me gustaría que mi club tuviera un proyecto, que tuviera un estatuto mejor, que tuviera una forma de trabajar más orgánica y que eso generara que todo el mundo trabajara unido. Vos sabés que hablaste de la época de Morrone, ¿no? Y la vez pasada, en un programa, hablando con Juan Pablo Marrón, le preguntamos sobre esa época y hablábamos sobre la forma en que hizo Morrone de gobierno del club, logró quizás algo positivo dentro de todo eso, que es unir a todo el resto para tratar de sacar las cosas adelante. De hecho, a partir de ahí el club empezó un crecimiento interesante una vez que fue desplazado Morrone de la conducción del club. ¿Considerás que sirvió para lo mismo? A ver, viendo el resultado, sí. Unidos por Temperley, que fue la unión de todas las agrupaciones que en ese momento había, fuera de lo que era la que estaba en el club, sin dudas es algo positivo, ¿no? Había un proyecto claro que era sacar a la limaña esta del club. Pero de todas maneras creo que eso impulsó. Lo más importante para mí no fue tanto la unidad, sino que se incorporó un montón de gente nueva, chicos que en ese momento eran chicos y chicas muy jóvenes, se incorporaron y se hizo una renovación dirigencial. Yo creo que hasta Morrone éramos más o menos siempre los mismos, cambiábamos figuritas, aparecía uno nuevo, pero había como una especie de estancamiento político en el club, en el cual no se veían caras nuevas. Para mí lo más positivo fue, digamos, de Unidos por Temperley o del lanzamiento de Unidos por Temperley, es la cantidad de gente nueva que trabajó un tiempo, algunos todavía están trabajando, que hasta ese momento no, medio como que veía la distancia, no veía bien, no lo motivaba a trabajar por el club. Entonces, por eso para mí la primer presidencia la presidencia de Hernán Lewin y todo el grupo de gente esa, yo me excluyo porque yo estuve unos meses y me fui. Todo ese grupo de gente que trabajó desde Jean Turco, Colás, bueno, Walter Bañas con la parte legales, todo ese grupo, y Hernán obviamente como cabeza de ese grupo, para mí fue una gestión brillante, pero brillante ¿por qué? Porque yo vi de dónde se arrancó y veo hoy dónde estamos, ¿no? Y realmente es algo, por eso decía que el proceso 2012-2020 fue muy bueno. Yo creo que para ponerle la frutilla en el postre, la frutillita final, lo que falta es tener un proyecto, tener un esquema de trabajo conjunto, con alternancia política, que pasen, no sé, 10, 12 presidentes, pero que el proyecto sea el mismo, que vos tengas un proyecto deportivo, un proyecto institucional, un proyecto de infraestructura. Entonces, bueno, nosotros sabemos que queremos hacer, no sé, en Guernica esto y esto, existe un proyecto, y bueno, hoy podemos esto, bueno, hacemos esto, pero siempre en pos de ese proyecto. Y lo mismo con el proyecto deportivo, bueno, yo le voy a apuntar a estas actividades, voy a desarrollarles esta infraestructura, es decir, tener eso sobrescrito y consensuado, y si es posible, consensuado a nivel asamblea, no sé. Y muchas de las cosas que correspondan metidas adentro de un estatuto para que estemos todos de acuerdo, que la mayoría voten que estemos de acuerdo. Y a partir de ahí, no digo no hacer política, porque siempre va a haber diferencias, puede haber diferencias personales, puede haber aspiraciones de gente que quiera hacer algún cargo, otro, eso ya es secundario. Si vos estás de acuerdo y tenés un mismo proyecto, es lo de menos. Es decir, lo que no nos podemos permitir más es que venga un paracaidista tipo Morrone y te diga, yo voy a traer un manager general y voy a gastar 5 millones de dólares en jugadores y voy a poner a Temperley en la Copa Libertadores, y te vendan humo y vayamos todos para ese lado y después te destruyen el club. Entonces, si vos tenés un proyecto y está consensuado por asamblea,
la única forma de deshacer ese proyecto es con otra asamblea. Entonces, consensuemos eso, hagamos eso. Y así, con esa idea, nace Intercele. Lo que pasa es que se confunde muchas veces con temas electorales o temas políticos. Hay gente para la que hablar de política es mala palabra. Y no es así. Yo creo que hay que discutir todo, absolutamente todo, y lo bueno es que no hay ninguna diferencia de fondo con nadie. Fabián, la última de mi parte. ¿Cómo ves la gestión del departamento de prensa hoy en día en Temperley? Vos sos una palabra autorizada, por eso te hago la pregunta. A ver, como lo estoy viendo, yo ahora como medio de prensa estoy empezando a recibir informes y demás. Yo creo que ellos, dentro de lo que es la situación, hacen lo que pueden. Yo creo que inmersos dentro de un proyecto mejorable, el área de ellos también es mejorable y creo que hay una suerte de muchas veces de desconexión entre el socio, entre la información que quiere leer el socio o que tiene que leer el socio y la que ellos comunican. Ahí hay un bache, qué sé yo, es decir, el ejemplo claro es el tema de los números del club. Números del club, estoy diciendo cuántos socios pagan, cuántos socios tiene el club. Entonces, creo que hay ese tipo de detalles. No le voy a decir publicame el balance porque sé que no lo tienen, porque sé que no pudieron laburar porque estamos con pandemia. Es decir, pero números elementales, yo creo que ellos, y alguna vez en el chat lo hemos hablado con Pablo Dubilet, de decir, bueno, mira, yo quisiera saber esto, él te lo dice y lo tiene ese dato. Bueno, esos datos tienen que estar en la página. Hay datos de esos que para mí tienen que estar en la página, tienen que estar al acceso del socio. Y después, yo no tengo grandes cuestionamientos de ningún área del club. Yo creo que ahí está funcionando con las limitaciones del caso que han tenido, tanto desde el punto de vista presupuestarias, porque obviamente Temperley nunca fue un club de tener grandes ingresos. Yo creo que la gestión en general ha ido bien, pero, repito, carece para mi gusto de proyecto. Y prensa es lo mismo. Yo más que prensa le llamaría comunicación, ¿no? Un esquema en el cual haya un lugar donde interactuar fácilmente a nivel socios con la información. Pero bueno, no son diferencias de fondo, son diferencias más de forma o de detalles. Fabián, te agradecemos esta nota y bueno, nos veremos en el Beranger en algún momento, cuando la Caprichosa vuelva a rodar. Ahí estaremos todos en la platea alentando por el Cele y esperemos que se forme un proyecto, quizás una política de Estado del club, como decís vos, para que Temperley crezca más allá de cualquier dirigencia. Igualmente, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, seguramente nos estamos viendo. Así pasaba por todo por Temperley Fabián Rodríguez, creador de la primera página de internet de Temperley, Intercele. Seguimos después de estos mensajes. Somos Todo por Temperley, un equipo que toca de primera. Bien, amigos, llegamos así al final de este programa del día de hoy de Todo por Temperley. Hemos contado con la presencia de Walter Perazo y de Fabián Rodríguez. No nos queda más que agradecerles por su compañía. Siguen la continuidad en esta noche sin luna, con la conducción de Gaby Palavecino. Nos reencontramos, Dios mediante, el jueves que viene a las 20 horas aquí en Radio Urbe 97.3 o en las redes sociales. Dani, esperemos que pronto termine esta cuarentena, así podemos llenar la parrilla. Prometo, el primer asado lo voy a hacer yo, pero yo cuando hago asado elijo la mejor carne, Pablo. Y la mejor carne hoy está en Carnicería Filadelfia. Los mejores cortes en carnes de res, pollo y cerdo. Delivery al 113-915-7546 o la dirección es Liniers 38,
en Temperley, adentro del supermercado. Así que los esperamos todos en Carnicería Filadelfia. Pregunta por Rodrigo o por Guadalupe, decirle que van de parte mía y seguro que tienen una gentil atención con ustedes. Bueno, bienvenida a Carnicería Filadelfia, a nuestro grupo de anunciantes. Nos reencontramos Dios mediante el jueves que viene a las 20 horas, aquí en Radio Urbe. Chau, chau. Chau. Toda la información del sur del Gran Buenos Aires la encontrás en un solo portal, diarioconurbano.com. En Lomas de Zamora, clases individuales y grupales de bajo, @interno505. Búscalo en redes sociales, Instagram y Facebook. Teléfono 15-313-77178. Esto fue Todo por Temperley. Nuestro compromiso es darte la semana próxima más y mejor información. Si no te aguantas la espera, seguinos en nuestras redes sociales. Todo por Temperley en Radio Urbe 97.3.